3, 2. Bien, estamos en el tercer y último bloque de mi programa Política Actual con el Life Coach José Antonio Tabón, invitado de lujo de esta semana, don Camilo Rodríguez. Y estábamos, ¿verdad?, antes del corte, diciendo que íbamos a hablar sobre política internacional y quiero hablar sobre el tema de Nicolás Maduro, ¿verdad? Es un tema que ha venido a causar como una conmoción y una controversia a nivel mundial. Sobre todo, bueno, aquí yo tengo a mi gerente de Relaciones Internacionales, ahorita viendo la grabación del programa, ella es de Venezuela, ¿verdad? Y vimos que no esperaban la invasión de Donald Trump a Estados Unidos al pueblo de Venezuela. ¿Está a favor o en contra? Estoy absolutamente a favor. Hace 5 años no sabía ni qué era el cartel de los soles, ni lo sabía. Un abogado, Horacio Jiménez Aguilar, un saludo para él, me habló al principio del cartel de los soles y seguramente yo soy muy expresivo y él me dice, ¿verdad que no sabes qué es? Me dice, es un cartel narco que hay en Venezuela. ¿Por qué estoy a favor? Porque los países de América Latina no hemos podido solitos combatir, muchas gracias, no hemos podido solitos combatir al narco. Y Estados Unidos lo que hizo en Venezuela debió hacerlo hace mucho tiempo, porque mucho de la penetración del narco que hay en Costa Rica viene de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, de 3 países socialistas. Es más, en el tiempo del PAC, Venezuela ponía la droga, Colombia ponía Cuba, Venezuela, Colombia ponía la droga, Venezuela la movilizaba, Cuba ponía la logística y Costa Rica ponía el territorio para que pasara. Así nomás. Costa Rica es 27 veces más pequeño que Colombia. Es 20 veces más pequeño que Venezuela y sin embargo es la bodega más grande del mundo de cocaína. Para mí deberían llevarse el Diosdado Cabello también, deberían llevárselos a todos. Y de la misma manera deberían cargarse a Daniel Ortega y a la Chayo, Rosario Murillo, porque Daniel Ortega es un dictador narco. Es más, yo conozco narcos que dicen, la mitad de esa carga que viene esta semana es de Pollo de San Carlos y la otra mitad es de Daniel. ¿Cuál Daniel? Daniel Ortega. Es un narco Daniel Ortega, se lo tiene que cargar a Estados Unidos. Igual a Díaz Canel de Cuba. Es hora de acabar con esa dictadura que es. Yo estudié una parte de mi vida en 3 islas del Caribe. Una partecita en República Dominicana, una partecita en Puerto Rico y otra en Cuba. Y es lamentable el abandono y la pobreza que vive Cuba. Las mujeres y los hombres se prostituyen porque no hay ni siquiera lo mínimo necesario. Y hay una idealización de la isla de Cuba y de la soberanía. No existe soberanía con hambre. No existe dignidad con necesidades básicas y con irrespeto a los derechos humanos. Así que yo estoy de acuerdo y estaría feliz de que Trump también intervenga Cuba y también intervenga Nicaragua. Y si algún día llego a ser presidente de Costa Rica, voy a decirle a los gringos, vengan, llévense a todos estos cabrones narcos de aquí, por favor. Y yo mismo voy a promover que se haga. Camilo, cuando estamos hablando de los inmigrantes en Costa Rica, así como mi directora de Relaciones Internacionales, que está aquí presente, que es venezolana, vinieron nicaragüenses, vinieron venezolanos, vinieron haitianos, y vino gente que venía de paso y de repente tenía un sueño americano. Y se quedaron aquí. Y de repente unos quedaron en México, otros quedaron de camino, otros se enfermaron, otros murieron, ¿verdad? Otros murieron de camino y otros no cumplieron su sueño americano y de repente vimos que Donald Trump saca primero a la gente y hace redadas, después para, después vuelve a hacer redadas, después saca a la gente, después y empieza a ver uno una política un poco inestable, ¿verdad?, de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Sin embargo, ¿verdad?, ahorita hay una noticia que dicen que él dejó de hacer redadas en este momento, ¿verdad?, y que está enfocándose en este momento en los países latinoamericanos donde ha venido gobernando el comunismo. Me parece muy bien lo que hizo.
porque no estoy de acuerdo con lo que pasa en la frontera. He visto muchas películas de lo que pasa en la frontera, muchos documentales. Yo estudié cine, no he ejercido nunca el cine. Actué en 2 películas, una de aquí y una de Argentina, pero como productor nunca he hecho nada en cine. Hice un pequeño documental y ganó un premio en Costa Rica hace como 20 años y nada más, pero es parte de mi formación y es una pasión de mi vida. Bailar y ver cine son 2 pasiones muy importantes en mi vida. Y con respecto al cine, he visto muchos documentales de lo que pasa en la frontera. Precisamente en este momento estoy leyendo un libro de Jorge Ramos, el periodista mexicano famoso, hablando de la frontera, y me parece una injusticia. Así como defiendo a Trump por haberse cargado a Nicolás Maduro, y lo voy a defender si se carga a Díaz Canel de Cuba y si se carga a Daniel Ortega y a la Chayo, de la misma manera considero que es muy grave lo que pasa en la frontera. Y amo Nicaragua. Yo tengo locura por los templos católicos, me gusta mucho recorrer pueblos tomando fotos de templos. He recorrido 60 países tomando fotos de templos, pero después de Costa Rica, los países que mejor conozco son Nicaragua, Panamá y Puerto Rico, porque los he recorrido iglesia por iglesia. Esos 3, iglesia por iglesia. Un poquito menos Cuba, y luego Honduras, El Salvador, Guatemala, México, que es muy grande. Tengo tal vez 600 iglesias de Colombia, pero es muy poquito para la cantidad de iglesias que son. Pero Nicaragua lo conozco pueblo por pueblo. Y es un país precioso. Costa Rica es un país precioso, pero así, en paisaje, Nicaragua nos gana. Por poquito, pero nos gana. ¿Qué pasa? Es un país empobrecido, destruido por dictaduras. La dinastía de los Somoza, luego la dinastía de Daniel Ortega con toda su familia. Es un país destruido. En algún momento me atacaron diciendo que yo soy xenófobo contra los nicaragüenses. Mentira. Estuve en contra de lo que pasó en el COVID, que nos encerraban a nosotros y dejaban que los nicaragüenses fueran a Nicaragua y volvieran. ¿Por qué estaba en contra de eso? Porque entonces, ¿para qué nos encerraban? Si iban a dejar que los nicaragüenses fueran a Nicaragua, allá todo el mundo estaba suelto en la calle y que vinieran. Entonces, en ese momento me mostré en contra de que dejaran a los nicaragüenses ir a Nicaragua. Pero la poesía de Nicaragua me encanta, los paisajes de Nicaragua me encantan, las iglesias de Nicaragua me encantan. Creo que somos más afines incluso a Nicaragua y a Colombia que a Panamá. También conozco Panamá, pueblo por pueblo. Y Puerto Rico y creo que América Latina, que la conozco todo así muy de manera muy significativa por mi amor por los templos, excepto Chile y Bolivia. Y todos los demás países los conozco por todas las regiones. Y me parece muy doloroso que los traten tan mal en la frontera como Hay un tema muy importante que no puedo dejar de mencionar en este podcast, en el programa de televisión política actual, que es la situación de la crisis económica que está viviendo Costa Rica en este momento. Han querido como solapar de que eso no está pasando. Sin embargo, vemos gente que está metida en ese sicariato, haciendo negocios ilícitos, préstamos gota a gota y haciendo muchas cosas, ¿verdad? Que de repente por la desesperación, ¿verdad? Que no encontraron la plata, que no encontraron trabajo, que tienen que pagar el recibo de luz, agua, teléfono, alquileres, ¿verdad? Y de repente no tienen cómo solventar sus necesidades. Yo veo mucha gente que está haciendo transporte privado, otros se convirtieron en bailarines de despedida de solteras. Como dijo usted, la prostitución en Cuba ahora también está en Costa Rica, hombres y mujeres, y se ve como una cuestión de desesperación. Yo soy un ejemplo, José Antonio Tabones, yo soy un ejemplo, no me da vergüenza tampoco decirlo. Yo estaba acostumbrado, era un periodista exitoso que trabajaba en muchos medios, estaba acostumbrado a viajar, viajé a 48 países con esa muchacha que me puso esas denuncias, con el chiquito Joaquín, viajé muchísimo. Y la vida de un momento a otro me dio un vuelco y me quedé sin trabajo, sin casa, con problemas de salud, con problemas para dormir, y creo que hay una crisis económica muy seria. Si
si usted trae aquí a Laura Fernández, le va a traer números de que ha crecido mucho. Sí, ha crecido mucho la economía, pero es una economía concentrada en muy pocos. Costa Rica tiene cada día ricos más ricos y pobres más pobres. Y más pobres que antes. Más pobres. O sea, no solo que los pobres son más pobres, sino que hay más personas metidas en la pobreza. Y estrujadas. Estrujadas. Uno ahora vive más estrujado. Yo estaba acostumbrado a viajar, en este momento no podría viajar, porque no tengo los recursos. Ha habido un ejercicio de sensibilización, de humildad en mí, con todo lo que he vivido, y un acercamiento a Dios también, diferente. Pero el país vive una crisis, eso no me cabe la menor duda. Camilo Rodríguez ha destacado, ¿verdad? Porque todos se acuerdan cuando Camilo hacía promociones de las diferentes iglesias, ¿se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Y esa parte ha salido a la luz pública de que usted es un hombre de fe, ¿sí? Es un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Y eso la gente lo comenta en la calle, dice, él es como de fe, ¿te acuerdas de las iglesias y esto? ¿Qué hace que Camilo Rodríguez cambie y diga, esto me ha tocado a mi persona, de fe me ha acercado a Dios? ¿Verdad? De fe no puritano, claro. ¿verdad? No creo en los santos que orinan y yo no soy ningún santo, pero sí tenía una combinación muy curiosa de ir a bailar en las noches y de recorrer pueblos en el día tomando fotos de iglesias. Era muy católico, sigo siendo muy católico, pero ahora tengo otras sensibilidades. Por ejemplo, he ido a muchas iglesias evangélicas. Es muy curioso, por mucho tiempo los domingos, en esta situación de los hijos, iba a misa donde Sor María Romero primero y después iba a un culto. ¿A dónde? Y en una iglesia que está en Tibás. Y me llama mucho la atención. ¿Centro Mundial de Adoración? No, en un centro de oración familiar que hay en Tibás. Y me llama mucho la atención porque en la misa me sentía reconfortado, pero luego en la adoración evangélica lloraba mucho y eso me liberaba. Claro. Y he ido a meditación budista, he ido en la búsqueda, en la desesperación de no tener a los hijos, he ido a constelaciones familiares, he ido a cursos de psicología, aunque yo estudié psicología, a cursos de superación, he ido a que me lean el tarot, de todo. Y en todo he encontrado alguna respuesta, algún consuelo. Sigo siendo muy católico, pero ahora tengo un respeto por los evangélicos diferente. Mientras no se me meta con la Virgen María y no me ataquen las iglesias y las imágenes, porque yo tengo una maestría en semiótica que es el estudio de las imágenes. Mientras no me hablen más de la Virgen María, también voy a las iglesias evangélicas. Voy donde el padre Sergio, que es como la mitad de paso entre el católico y el evangélico, porque es padre es carismático. Es carismático y eso me De la encanta. renovación carismática. Sí. Camilo, ahí están las cámaras. Usted está viendo todos mis seguidores, la gente de mis podcasts y de mis programas de televisión de política actual. ¿Por qué debería Costa Rica votar por Camilo Rodríguez para que sea uno de los diputados para que defienda a los ticos dentro de la Asamblea Legislativa? Con todo respeto, le pido a usted su voto para llegar a la Asamblea Legislativa a servirle como un diputado valiente que no va a tener miedo de enfrentar al narco, al crimen organizado, a los préstamos gota a gota. No voy a tener miedo de enfrentar al presidente que llegue, sea el que sea. Voy a cuestionar, como lo he hecho durante 35 años como periodista. Me parece que tengo un conocimiento de los problemas del país que me permite llegar con un andamiaje de experiencias que me pueden ayudar a servirle al país con todo respeto y con toda humildad. El partido se llama Aquí Costa Rica Manda y usted puede votar por nuestros diputados y también por nuestro candidato presidencial, Verónica.